presenta Lecciones de la Biblia. Nosotros tenemos una mente finita, los seres humanos no alcanzamos a comprender todas las cosas, así que hay muchas cosas que no conocemos. Buen título para este día lunes. Y eso es cierto. Nosotros no podemos ver qué hay detrás de muchos acontecimientos. Solo el que está detrás de todo, que es Dios, es el que sabe lo que está sucediendo. Y la historia nos va a llevar a recordar a Job. El patriarca estaba sufriendo consecuencias de los ataques del enemigo. Él quería verlo sufrir y quería verlo desistir de su relación con Dios, que claudicara y que se diera por vencido y que terminara esa confianza que Job tenía en Dios. Así que lo atacó. Pero Job no podía saber qué estaba sucediendo. Él solo recibía las consecuencias de esos ataques, el sufrimiento, el dolor. Y por eso Job en momentos caía en desesperación, pero seguía confiando en Dios. Mantuvo su confianza en Dios a pesar de las cosas que le dijeron sus amigos, a pesar de las cosas que le dijo su propia esposa. Job seguía confiando en Dios. Sufría en carne propia, pero seguía confiando en Dios. Pero claro, su mente tenía preguntas y su mente quería respuestas. Y entonces encontramos a un Job que le pregunta a Dios directamente y quiere que el Señor le dé respuesta y quiere recibir una explicación porque él sufre si él considera que ha hecho las cosas bien y que no es justo lo que le está pasando. Y eso podría ser también lo que muchos de nosotros decimos. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo he hecho las cosas bien? ¿Por qué si yo sirvo a Dios? ¿Por qué si yo adoro a Dios? ¿Por qué si yo reconozco a Dios soy temeroso? Eso decía Job y eso puede decir cualquiera de nosotros en algún momento. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto? Pero como no conocemos lo que está pasando atrás, entonces procuramos una respuesta. Y encontramos en el libro de Job que Dios ciertamente apareció para responderle a Job. Y dice el libro de Job que Dios habló a través de un torbellino. Con esa imponente voz, Dios dijo a Job: ¿quién es el que oscurece el consejo? Job, con tus preguntas, con tus dudas, con tus situaciones que tienes ahí que quisieras saber las respuestas, lo que estás haciendo es oscureciendo el consejo. Entonces Dios lo que va a hacer es aclarar que Él es el creador y que Job es una criatura. Por eso Dios le dice: ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creé este mundo? Cuando yo hice los cielos y la tierra, cuando yo le puse límites al mar, ¿dónde estabas tú? Y Job tiene que quedarse callado. Y Job tiene que reconocer su condición. Y luego encontramos a un Job diciendo: Señor, no sé por qué estaba haciendo estas preguntas si yo no tengo tal capacidad. Job con sus preguntas estaba causando una impresión de que Dios no estaba haciendo bien las cosas. Pero Dios sabe bien cómo hacer las cosas. Y Job tiene que reconocer su condición. Y por eso dice Job: yo hablaba lo que no entendía. Esas cosas son demasiado maravillosas para mí. Cuando nosotros no entendemos las cosas, y como no entendemos todo lo que pasa en nuestro mundo, ni por qué Dios no interviene, lo que tenemos que hacer es como Job, decir: Señor, perdona porque a veces hablo las cosas que no entiendo. Perdóname porque a veces quiero saber más y mi mente no es capaz. Yo quiero seguir confiando en ti como lo hizo Job. Y las cosas que no comprendo es porque son demasiado grandes, demasiado maravillosas para que yo las pueda comprender. Y el amor de Dios es tan grande que a su debido momento Dios nos va a dar las respuestas indicadas. Pero confiemos en Dios. No sabemos lo que está pasando. Nuestra mente no es capaz de saber todas las cosas. Y si el Señor no nos ha dado una respuesta y el Señor quiere que se mantengan las cosas así, es mejor porque Él sabe lo que realmente nosotros debemos conocer y saber. Y a su debido momento Él nos dará la respuesta.